Ya. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca del modelo de atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario o intercultural, mayor conocido como el MAIS. Nuestro grupo está conformado por Bruno Bonifacini, Mario Quinto, William Villacreces y quien les habla, Ricardo Zurita. Bueno, acerca de un poco de la historia, el Sistema Nacional de Salud se había caracterizado en la provisión de servicios de salud por ser fragmentado, centralizado y desarticulado. Sus características se basan en un enfoque biológico curativo en la atención, que aquí va a estar centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria, y también van a haber programas de salud pública de corte vertical que limitan la posibilidad de una atención integral e integrada a la población. Es importante que los servicios de salud se encuentren organizados por niveles de atención. El primero y el segundo nivel de atención se deben resolver más del 90% de los problemas de salud. En el sector público han estado debilitados por unos bajos presupuestos, por abandono de los establecimientos y por escaseces e inestabilidad laboral del personal. Se perdió la confianza por parte de la población en el Sistema Nacional de Salud. Se estableció la política de universalidad y gratuidad progresiva de la atención pública de salud, ya que es uno de los elementos más sensibles para el mejoramiento de la calidad de vida. La transformación del sector se constituye en un eje prioritario del desarrollo del país. Se intervino en el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, recursos humanos, dotación de medicamentos e insumos a las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de incrementar la cobertura de atención y disminuir el alto gasto para la recuperación de la salud de las familias ecuatorianas. Se fortaleció el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural, incorporando la estrategia de atención primaria de salud renovada, ya que es parte del proceso de transformación del sector de salud. ¿Cuáles son los objetivos? Superar brechas en el acceso a servicios integrales de salud, consolidar la articulación de la red pública y complementaria de salud y fortalecer la capacidad resolutiva del primero, segundo y tercer nivel de atención. El cuarto nivel de atención se encuentra en la investigación y los centros de subespecialidad. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de la salud? Estas aquí van a ser circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluidos en el sistema de salud. El MAIS se va a enfocar en los determinantes de la salud como un resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que esto aquí a su vez depende de las políticas adoptadas. La OMS estableció en el 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud para que ofreciera asesoramiento respecto a la manera de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto de 2008, se proponen recomendaciones generales, las cuales son equidad desde el principio, entornos salubres para una población sana, prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, protección social a lo largo de la vida y atención de salud universal. Bueno, ¿qué es el MAIS? El MAIS es el modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural, por eso sus siglas. Es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al complementarse organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad. El entorno permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. El enfoque del MAIS. La primera es la atención primaria de la salud renovada. La atención primaria de la salud renovada es una estrategia que orienta el desarrollo de los sistemas de salud. Su implementación se sujeta a las contradicciones e intereses económicos y políticos que configuran las normas de organización de las sociedades. La OMS en 1986 plantea para el mejoramiento de la calidad de vida de la población como una condición ineludible para el logro de la salud. Reorientar el modelo de atención hacia un enfoque integral en el que las acciones de prevención y promoción de la salud son los ejes fundamentales. Bueno, la estrategia, como es en los procesos de la atención primaria de la salud, como es en los procesos de transformación de los sistemas de salud, está bajo los siguientes objetivos. Facilitar la inclusión social y la equidad en la salud, promover los sistemas de salud basados en atención primaria de la salud, potenciar la promoción de la salud y promover la atención integral integrada, fomentar el trabajo intersectorial y sobre los determinantes, orientar hacia la calidad de la atención y seguridad del paciente, fortalecer los recursos humanos en materia de salud. La estrategia de la atención primaria de salud debe ser la base de la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública Integral de Salud. Bueno, el segundo, que es la epidemiología comunitaria, esto aquí va a ser una herramienta para el análisis de la realidad y la transformación de la misma, con la participación activa de la comunidad constituyéndose en un elemento clave para la implementación del modelo de atención. Esta aquí va a ser caracterizada por datos epidemiológicos que se convierten en elementos fundamentales para el diálogo con las comunidades o en las comunidades. Se fundamenta en el uso de la palabra, de la escucha, del pensamiento y de la reflexión. Conocer mejor la realidad en la que vivimos para poder transformarla.
Como campo de la investigación por un proceso sistemático y participativo, evalúa en qué medida los derechos que han sido reconocidos están siendo garantizados. Bueno, la participación social, la atención primaria de la salud renovada está fuertemente ligada a procesos de organización y participación social que se construyen desde las necesidades y demandas más sentidas de los seres humanos. La posibilidad de generar espacios democráticos, deliberativos y asociativos del poder ciudadano pueden convertirse a corto y mediano plazo en la oportunidad de generar procesos de transformación en el ámbito de la salud y la calidad de vida. El MAIS se orienta a generar condiciones y mecanismos que contribuyan a que las personas y las organizaciones sociales locales tengan el control sobre los determinantes sanitarios a través de procesos de información, educación, permanentemente y activa participación, facilitando el pleno ejercicio de sus derechos y responsabilidades en salud. La generación de condiciones saludables no es posible sin participación activa de las personas como sujetos de derecho, que tienen la misión de construir sus organizaciones representativas para conocer, acordar, ejecutar y evaluar conjuntamente con los equipos de salud las intervenciones del modelo de atención. El enfoque intercultural, como es plenamente reconocido, el Ecuador es un país de diversas culturas y sectores que difieren entre sí, razón por la cual se implementan medidas necesarias para satisfacer las necesidades sanitarias de todos y cada uno de ellos. La lucha y demandas de las nacionalidades, pueblos indígenas, montuyo y afroecuatorianos del país han permitido el reconocimiento constitucional del Ecuador como un país intercultural y plurinacional, lo que establece una nueva lógica de organización del Estado y sus instituciones para garantizar sus derechos. La hegemonía occidental en el quehacer sanitario con su respectiva medicina tradicional y alternativa ha limitado el acceso a los servicios de la salud, especialmente a los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas. Para el sector salud, el reto fundamental es incorporar de manera transversal el enfoque intercultural en el que el modelo de atención y gestión y que los recursos de la medicina tradicional y medicinas alternativas sean complementarios. La OMS se define, como define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo está consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. El MAIS lo define como un estado de armonía y equilibrio del ser humano que le permite sentirse bien consigo mismo, realizarse en la relación a sus creencias, interactuar de una manera consciente, coherente y respetuosa con su entorno cultural, social, natural y con el otro, desarrollar valores y suscitar condiciones éticas para construir un proyecto de vida y desarrollarse como sujeto de derechos. Bueno, la salud mental y el MAIS, estos aquí enfatizan la importancia de intervenir en ella con la incorporación de la salud mental comunitaria, que se pretende comprender al individuo desde los puntos de vista biológicos, psicológicos, culturales, sociales y políticos. Se esperan realizar gestiones para fortalecer la participación de la comunidad en la planificación y desarrollo de actividades orientadas al cuidado de salud mental, a la prevención, a la identificación, al manejo y el seguimiento de las personas con trastornos y o afecciones mentales en sus comunidades y para reducir la estigmatización y discriminación de las personas que están afectadas por algún trastorno. Bueno, y hablando de los objetivos del MAIS, el objetivo general es integrar y consolidar la estrategia de atención primaria de salud renovada en los 3 niveles de atención, reorientando los servicios de la salud hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, fortalecer el proceso de la recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos para brindar una atención integral, de calidad y de profundo respeto a las personas en su diversidad y su entorno, con énfasis en la participación organizada de los sujetos sociales. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos para el fortalecimiento del MAIS? Bueno, acerca de los servicios de la salud de la comunidad, reduciendo las barreras de acceso, disminuyendo la inequidad, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primero y segundo nivel, organizando la funcionalidad del sistema de manera tal que se garantice que el primer nivel de atención se constituya en la puerta de entrada obligatoria al sistema de salud y que los hospitales, dependiendo de su capacidad resolutiva, se conviertan en la atención complementaria del primer nivel de atención. Fortalecer la organización territorial de los establecimientos de salud en la red pública integral y ampliación de la oferta estructurando redes zonales y distritales conforme a la nueva estructura desconcentrada de gestión del sector social y la articulación requerida en los diferentes niveles de atención, fortaleciendo el sistema de referencia y contrarreferencia para garantizar la continuidad en las prestaciones. La excelencia en la prestación de servicios en los 3 niveles de atención con talento humano, capacitado, motivados y comprometidos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad en la atención y gestión, la aplicación de las normas, protocolos terapéuticos y guías de manejo clínico por ciclos de vida y niveles de atención establecidos por la ASN,
implementación de procesos sistemáticos de auditoría, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, así como la implementación de un sistema de control de la garantía de la calidad de los servicios que incorpore la percepción de las y los usuarios. En el primer y segundo nivel se incorporan especialistas en medicina familiar y comunitaria y técnicos de atención primaria de salud. Otro de los objetivos es la implementación del sistema integrado de telecomunicaciones y el sistema único de información para fortalecer los procesos de atención, gestión y toma de decisiones, así como la asesoría, apoyo diagnóstico en línea y los procesos de educación continua. Impulsar la participación plena de la comunidad y de los colectivos organizados, generando estrategias y mecanismos organizativos y comunicacionales que faciliten el involucramiento de la población en los procesos de información, planificación, implementación y seguimiento de las acciones de salud, evaluación, veeduría y control social. El sentido de la participación es facilitar el ejercicio de los derechos y responsabilidades en salud, que los individuos, las familias, la comunidad y los grupos organizados se constituyan en sujetos activos de la construcción y cuidado de la salud. También como objetivos tenemos el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la incorporación de experiencias innovadoras y eficaces como la epidemiología comunitaria que contribuyen a integrar activamente a la población con un sentido de corresponsabilidad en la identificación, análisis y acción frente a las principales condiciones de salud de la comunidad y por otro lado a democratizar el acceso a la información. También fortalecer la planificación e intervención intersectorial que permite intervenir sobre los determinantes de la salud, una actuación coordinada y potenciadora para el desarrollo integral de los territorios, el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de salud de la población. El enfoque intersectorial contribuye a la consecución de indicadores de impacto social. Bueno, los componentes de provisión del sistema de servicios de la salud del Sistema Nacional de Salud. La provisión se relaciona con la oferta de servicios integrales e integrados de salud, garantizando la continuidad en la atención y respondiendo a las necesidades de salud de la población a nivel individual, familiar y comunitario. La estructuración de oferta de servicios públicos privados se fundamenta en el perfil epidemiológico del país, las necesidades de acuerdo al ciclo de vida, la priorización de condiciones y problemas de salud. Como tenemos aquí, la provisión de servicios del sistema de salud se basa en las acciones, escenarios de la atención y las modalidades de atención, como podemos ver en este gráfico. Los elementos que constituyen al componente de provisión de servicios son los grupos de población a quienes se entregará la atención, conjunto de prestaciones por ciclos de vida, escenarios de atención, modalidades de atención, estrategias y herramientas para brindar las prestaciones integrales de salud, visita familiar y ficha familiar. Los grupos de población a quienes se va a entregar la atención son los individuos y familias considerando las necesidades de acuerdo al ciclo vital, los grupos prioritarios establecidos en la Constitución de la República y los grupos expuestos a condiciones específicas de riesgo laboral, ambiental y social. Los ciclos de vida, atenciones en salud se entrega a personas y familias considerando las necesidades de cada grupo etario y con enfoque de género. Como podemos ver, se divide en niñez, adolescencia, adultos y adultos mayores, dependiendo de su edad. Los grupos prioritarios, la Constitución ecuatoriana en el artículo 35 establece que las personas y grupos de atención prioritaria, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, quienes recibirán atención prioritaria y especializada de los servicios públicos y privados. Bueno, continuando con la exposición, hay que tener en cuenta los conjuntos de prestaciones por ciclos de vida, que esto va relacionado con los órdenes que se describen según el conjunto de los derechos concretos, específicamente o explícitamente definidos por los términos de servicio, tecnologías o pares de estado, necesidad, tratamiento, y que el sistema de salud compromete a proveer a una colectividad para permitir el acceso a ellos independientemente de su capacidad financiera y situación laboral. El conjunto de prestaciones va a ser actualizado periódicamente, lo que va a involucrar que se realice un monitoreo de las necesidades de salud por derecho que deben ser cubiertas y además de esto incluir las enfermedades catastróficas. Aquí tenemos unas tablas que tienen que ver con todo lo que se dan las prestaciones de servicio con respecto a la prevención en la atención de salud preventiva del adulto, que son los riesgos cardiovasculares, riesgos metabólicos o la detección oportuna del cáncer, cervicuterino, mama y otras patologías que están asociadas que pueden ser prevenidas por medio de estos servicios o prestaciones de salud. Las prestaciones de recuperación son las atenciones a patologías más frecuentes, que estas pueden ser diabetes, hipertensión arterial,
las prestaciones de rehabilitación, que ya son actividades de rehabilitación en cuanto a patologías que presentan algún tipo de fractura, esguinces de primer nivel de atención o actividades de psicorrehabilitación basadas en la comunidad y discapacidades o ayudas técnicas. Las visitas domiciliares estas van a ser dirigidas a lo que es el diagnóstico y seguimiento de los pacientes y las familias que van a ser captadas por el personal que se encuentren en algún tipo de riesgo. Las relaciones de búsqueda activan los riesgos para desarrollar una intervención oportuna a los mismos y el seguimiento de los problemas que se puedan dar a partir de salud mental, discapacidades graves o cuidados paliativos en los pacientes. Algunos de estos servicios van a ser prestaciones a nivel de salud bucal, prevención de caries, planificación familiar y todo lo que tiene que ver en servicios de salud, pero en la atención primaria. Siguiente. En cuanto a los escenarios de atención, hay que tener en cuenta que hay un primer nivel de atención y estos están divididos en diferentes tipos de atención, como va a ser la atención individual, la atención familiar, la atención a la comunidad y la atención al ambiente o al entorno natural. En cuanto a la atención individual, es todo lo que tiene que ver con la promoción o promover la práctica del cuidado o el autocuidado en la salud, garantizando la recuperación, la rehabilitación de la funcionalidad de los cuidados paliativos de los pacientes. En cuanto a la atención familiar, esto va dirigido específicamente a los problemas o los factores de riesgo que tienen que ver con el núcleo familiar para brindarle la atención integral y el apoyo al seguimiento, educando y potenciando las prácticas y relaciones saludables en la familia. En la atención a la comunidad, esto va a ser dirigido a escenarios donde se desarrolla la vida de personas y familias y se procesan condiciones sociales y económicas, ambientales, generando potenciales o salud de riesgo para la salud. En cuanto a la atención del ambiente o el entorno natural, el cuidado de la salud y el entorno implican intervenciones y también van a ser sectoriales y con una activa participación de la comunidad. En cuanto a las modalidades de atención, el MAIS organiza la atención integral bajo las siguientes modalidades, que es la atención extramural o comunitaria, atención intramural o establecimiento de salud, y atención en establecimientos móviles de salud y atención prehospitalaria. En cuanto a la atención intramural o en las unidades de salud, van a ser aquellas que brindan en la unidad de salud implementando un conjunto de prestaciones por los ciclos de vida del paciente. Esto va a ser articulado según las acciones o la recuperación de salud y prevención que se puede dar según los diferentes riesgos de enfermedad y la promoción de salud que puede estar dirigida a ese tipo de área o los cuidados paliativos o rehabilitación que necesite el paciente. En cuanto a las actividades, según su nivel de resolución, van a ser planificadas anualmente para estimar el volumen de atenciones que son requeridas, el nivel de insumos que van a ser requeridos para estas intervenciones y los medicamentos que van a ser requeridos en los 3 niveles de atención. Las actividades informativas y educativas a los usuarios y las actividades de entrenamiento práctico, como los TAPS, en el caso de las unidades de primer nivel de atención. En cuanto a la atención extramural comunitaria, esta va a ser ya dirigido o va a estar llevada a cabo por equipos de atención integral que van a estar en el primer nivel de atención, y estas actividades de organización van a ser involucrados tanto los actores sociales de la zona de cobertura que se está tomando en cuenta, también los trabajadores de problemas prioritarios que se encuentran dentro de esta población, identificando los riesgos o daños a nivel de los individuos, familias o comunidades, y la va a ser la implementación de los planes de atención. La actividad sistemática en la promoción de salud individual y familiar, también de tipo comunitario, y la atención a poblaciones priorizadas o comunidades alejadas que no se encuentren cerca del sector en el cual se está proveyendo la promoción de la salud. Y realizar identificación de eventos centinela para la realización de medidas epidemiológicas oportunas. En cuanto al trabajo domiciliario, hay que tener en cuenta que la atención domiciliaria esta va a ser por parte de los cuidados médicos en enfermería a personas que por enfermedad, discapacidad de emergencia o estado terminal de alguna enfermedad requieran de atención y no puedan movilizarse a la unidad. Esto va a ser de detección precoz y va a tener una atención integral en los problemas de salud mental y biológicos y las deficiencias y discapacidades que presentan los diferentes pacientes. Además, la identificación y atención de apoyo y cuidados paliativos a las personas que tengan alguna enfermedad catastrófica o en una fase terminal, y la identificación de riesgos ambientales y en grupos laborales en riesgo bajo una elaboración y ejecución de medidas. En cuanto a la atención del establecimiento de salud móvil, esta va a ser mantener la presencia de la salud en todo tipo de terreno. Esta estrategia es de último recurso para las comunidades que no tienen ningún tipo de acceso a servicios sanitarios, y la promoción y prevención
va a ser a medidas de resolución de los problemas quirúrgicos de mediana complejidad que deben resolverse en las limitantes en una estructura móvil. Estos servicios de comunidad móvil van a presentar también una referencia de pacientes como el mecanismo idóneo para mantener un continuo o una continua comunicación con los servicios de salud, y no son exclusivos para los servicios de salud integral primaria, sino que también pueden surgir en niveles de atención más especializados como en clínicas quirúrgicas. En cuanto a la atención prehospitalaria, esta aquí va a ser dirigida a los servicios operacionales o coordinación para los problemas médicos y urgentes que comprenden los servicios de salvamento, atención médica y transporte, que también va a prestarse a enfermos o accidentados que se encuentren fuera del hospital. También va a requerir la posibilidad de comunicación entre los usuarios mediante la red de atención de urgencias, y esta va a ser con interacciones en ocurrir a través de los números marcados que se generen o estén a fácil alcance de la comunidad. Y también se van a incluir otros tipos de atención prehospitalaria, como va a ser el primario, desde el lugar de la ocurrencia donde se suscitó el hecho, hasta la institución receptora de la atención primaria, de la atención prehospitalaria, que va a ser un tipo secundaria, que va a ser entre instituciones hacia el domicilio del paciente. En cuanto a las estrategias y herramientas para brindar las prestaciones integrales de salud y visitas domiciliarias, también se habla de lo que es la ficha familiar y los criterios de dispenarización. En cuanto a la visita domiciliaria, la definición de esta es que es el encuentro o acercamiento del equipo de salud al domicilio del usuario, la familia o la comunidad, y suele responder a las necesidades de identificar al miembro de la familia que se encuentra afectado. Y el equipo de salud, tras la valoración del usuario, decide cuál es el plan de intervención a seguir, si es que va a ser en el domicilio, y también la periodicidad también de las visitas domiciliarias que se van a requerir. La finalidad de esto va a ser que el equipo básico de salud debe asumir el reto de una atención integral, individual y familiar. Las actividades que se tienen que realizar en estas visitas domiciliarias van a ser diagnosticar los riesgos para la salud, planificar las actividades terapéuticas y los cuidados de rehabilitación que se van a dirigir al paciente, transferir lo clínico a lo psicosocial, estudiar los riesgos del contexto familiar, analizando las persecuciones sobre las repercusiones sobre la familia, realizar un diagnóstico, decidir la intervención y planificar el seguimiento de los procesos clínicos familiares y también las visitas domiciliares que se van a programar. Realizar una evaluación dinámica, organizada y continua del estado de salud de las personas que se encuentran en una comunidad determinada, intervenir con medidas al individuo para promover la salud, evitar los daños y tratar de modificar positivamente para eliminar cualquier tipo de condición que pueda favorecer a la enfermedad. Y el seguimiento como un proceso continuo donde se producen los diferentes ajustes para la atención y las intervenciones que se vayan a aplicar, dependiendo de las variaciones del estado de salud, de enfermedad individual y la respuesta de medidas previamente aplicadas. En cuanto a la visita domiciliaria, también es importante aclarar que la actividad básica del modelo integral, según el MAIS, se tiene la oportunidad también de conocer la situación familiar, el ambiente familiar, el físico y los recursos que tienen las diferentes familias, además de que el equipo de salud también tiene que realizar una distribución de acuerdo a su criterio y personal disponible en actividades que se puedan programar. Esto específicamente a grupos vulnerables, como pueden ser grupos materno-infantil o adolescentes, enfermedades de impacto, adultos de riesgo, adultos mayores, personas con discapacidad y personas que tengan algún tipo de dificultad para dirigirse o acudir a una unidad de salud. También hay que tener en cuenta los pacientes que pueden estar aparentemente sanos, que son personas que no manifiestan ningún tipo de condición patológica. Los pacientes patológicos, que son los portadores de una condición, trastorno orgánico o psicológico que afecta a la discapacidad. Como ejemplo tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o los diferentes tipos de cardiopatías. Con riesgo son personas en las cuales se comprueba y se refiere que padecen una condición anormal en la cual pueda presentar algún tipo de riesgo para su salud a mediano o a corto plazo. Y las personas con discapacidad o deficiencias o secuelas son algunas alteraciones temporales o definitivas de sus discapacidades según la enfermedad que ellos padecieron. La clasificación de la visita domiciliaria va a ser dirigida en lo que es profiláctico, que va a constituir algo coordinado y va a favorecer la planificación de las acciones que se van a dar a medida de la promoción de la salud. El dinámico, que va a ser el rasgo esencial y determinado, que va a ser a consecuencia de la susceptibilidad de los cambios de enfoque que puedan tener la atención de los diferentes sujetos. El continuo va a ser dependiendo de la necesidad o la aplicación que tengan de manera interrumpida, de ser evaluados o registrados cada individuo.
el individualizado, que tiene que ser establecido con una estrategia de atención en cada individuo según sus características personales, el integral, que va a ser el principio de básico, que va a implicar el abordaje a un individuo atendiéndolo según sus características biológicas, psicológicas y sociales, el universal, que va a ser el alcance global que se le puede dar en una totalidad que va a abarcar tanto la población atendida por el equipo desde los neonatos hasta los ancianos. Y la atención del equipo va a ser una atención integral que va a ser a partir del equipo, tanto del médico como de la enfermera y también el personal que está dentro del TAPS. En cuanto al seguimiento, tenemos 4 tipos de grupos que se tienen que presentar un seguimiento en estas visitas domiciliares, que son el grupo 1, que es en consulta o territorio, el interrogatorio y el examen físico minucioso, aprovechar y orientar y reforzar los hábitos para un estilo de vida saludable. El grupo 2, que tiene que ver con el riesgo a enfermar, evalúa según el tipo de magnitud o de riesgos presentes que se encuentren en esa familia, las confluencias de factores que puedan constituir una amenaza de salud. El grupo 3, que son los sometidos a mayores variaciones en el nivel de las estrategias y frecuencias de evaluación y seguimiento. Y el grupo 4, que en la cual se van a considerar múltiples factores en la frecuencia de evaluaciones que se requieren. En cuanto a los criterios para la priorización de las visitas domiciliares, van a ser de acuerdo al criterio socioeconómico, que tiene que ver con la prioridad de los grupos familiares que estén clasificados dentro de estratos de mayor pobreza o pobreza extrema, los criterios epidemiológicos, que van a ser clasificados según la familia y las bases de riesgo que se encuentren considerados del ciclo o de la vida familiar, factores epidemiológicos o infectocontagiosas. Y los criterios demográficos van a ser ellos en aquellos pacientes menores de 5 años, que son los más vulnerables, un grupo menor a 1 año, susceptibles de enfermar, y menores a 1 mes. Y los criterios administrativos van a ser relacionados a aquellos en los cuales hay una disponibilidad de recursos, tanto técnicos, humanos, materiales y financieros, y con el aumento de la cobertura según lo que demande la red de servicios de salud, con base en las necesidades de la familia. También los criterios epidemiológicos van a ser también dirigidos en lo que es la visita considerada según la magnitud o el daño o la movilidad del paciente, los criterios socioeconómicos que van a ser igualmente asociados a lo que son los estratos socioeconómicos, los criterios demográficos que van a estar relacionados más a lo que es la cercanía entre familias, es decir, aquellas que hayan permanecido entre 3 a 5 años en un mismo sector, los criterios administrativos que van a tomar en cuenta los recursos que se toman en cuenta, tanto el personal, el transporte, los recursos y la comunidad y la comunidad y el propio hogar. En cuanto a las etapas para la visita domiciliaria, hay que tener en cuenta la preparación de la visita, que se tiene que establecer el día y la hora en la cual se va a realizar la visita para hacer el mejor uso del tiempo, la presentación a nivel del domicilio, que va a ser fundamental, y va a decir de qué institución provienen, sobre todo cuando es una primera vez que se visita. Y la valoración, que va a ser difícil realizar una valoración completa a los miembros del grupo de la familia cuando es una primera visita, y hay que respetar las negativas de la familia si es que se producen o aclarar las dudas que se produzcan también. La planificación de los cuidados, hay que establecer los objetivos que se van a desear cumplir a corto, mediano y largo plazo. También deben ser realistas, pertinentes, mensurables y también observables. La ejecución de cuidados va a ser en los cuidados profesionales directos y dirigidos a las personas que lo necesitan, los cuidados profesionales indirectos que van a mejorar la calidad de vida, la evaluación de visita que va a servir para continuar o modificar la planificación de los cuidados para detectar las dificultades, revisar los objetivos y planificar nuevos en el caso de que esto se requiera. Y los registros de visita, que va a ser la sintomatología, los cambios observados en el paciente, los cuidados de medicación prescrita y administrada y la fecha de una próxima visita. Ya, y los pasos para realizar la visita domiciliaria va a ser 1, salir a realizar visitas domiciliarias previo y llenado de hojas de desplazamiento, llevar la programación de visitas domiciliarias junto a las fichas, el rendimiento promedio de las visitas será de unos 30 a 40 minutos aproximadamente, el mínimo de visitas será de 5 diarias en el nivel urbano y de 3 en el nivel rural, dependiendo de la dispersión poblacional, que se obliga a realizar solo una visita domiciliaria. Y una visita domiciliaria será considerada efectiva cuando el equipo integral de salud haya realizado un mínimo de 3 actividades por familia.
La clasificación de la visita va a ser en primera visita, en la cual se encuentra y se diagnostica a la familia, se da la asistencia a cada miembro de la familia, la caracterización y clasificación de la familia en base al riesgo y elaborar un plan de seguimiento. Y la visita del seguimiento, se actualizan los datos, se brinda atención integral y van a hacer un mínimo de 3 actividades por visita. En cuanto a la ficha familiar, hay que tener en cuenta que la definición de esta es que es un instrumento esencial para el MAIS que nos va a permitir vigilar el estado de salud de la población, sus necesidades y desarrollar las mejores políticas de salud de garantizar las prestaciones a servicios sanitarios. Tiene como objetivos fundamentales medir las condiciones de vida y medir los determinantes sociales de la salud. Y la apertura de la ficha familiar y la primera consulta van a permitir conocer la realidad social de la comunidad, clasificar un diagnóstico para establecer el nivel de salud a nivel local y establecer las prioridades de atención. Va a fortalecer la estrategia del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema y permite el desarrollo de actividades de promoción y prevención, además de incrementar los accesos de servicios de salud. Y la ficha familiar también nos va a servir, además, para identificar las determinantes de la salud de la familia, realizar una educación para la salud con la familia, planificar visitas domiciliarias en base a las prioridades que estos requieran, clasificar la familia según el riesgo que presenten y priorizar su atención, y realizar la clasificación individual para dar un seguimiento a los miembros de la familia con problemas de salud y riesgos identificados, y además también una despenalización categorizada. También hay que tener en cuenta que nos va a orientar a la familia para la protección y autocuidado de la salud para mejorar la calidad y la oportunidad de la atención, conocer el perfil epidemiológico de las comunidades, elaborar un plan estratégico de salud que tiene que ver con la familia y la comunidad, elaborar el mapa de riesgo y diagnosticar las familias con riesgo que van a permitir un análisis y una proyección de un plan de intervención con el mapeo tratando de lograr una homogeneización en los sectores y una direccionalidad a los mayores esfuerzos de la población con mayor riesgo.